Hola David, buenos días, ¿me escucha? Hola, buenos días, sí la escucho. Sí, bueno, vamos a empezar. Espérame tantito más que estoy bajando un archivo, pero bueno, ahorita lo veo. Mm, 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 mm. Les iba a dejar una actividad para la siguiente semana, pero obviamente no están todavía tus compañeros. Esperamos se puedan, digamos que incorporar en el transcurso de la clase. Si no, te voy a pedir, David, por favor, que les avises. Tú tienes contacto con ellos, ¿verdad? Sí, yo creo que ¿cómo se llama? A lo mejor están teniendo problemas al conectarse. En conectarse, ok. Sí, porque obviamente pues tenemos el problema de las faltas, ¿no? Obviamente Sí, tenemos porque, como, ajá. Sí, de hecho ya le comenté a mi compañero que si se iba a conectar y me dijo que se conecta en 2 minutos. ajá, Core ya se está conectando. Sí, para que obviamente les deje su trabajo y para que obviamente pues chequen el asunto de faltas. Con ustedes no tengo problema, de hecho con ustedes dos, pero de ahí en fuera con los otros creo que son dos más, con ellos sí tengo un poquito de problema. Y obviamente pues sería complicado que cuando tengan que presentar examen pues no puedan presentarlo por faltas, ¿no? Pero vamos a esperar igual si se incorporan bien, si no pues ya les dejo su actividad, para que la puedan empezar a realizar. Van a hacer una especie de aula invertida con un tema que se va a dar. Entonces, pensaba trabajarlo en Vinas, pero no, yo creo que lo ideal es que mejor cada quien lo trabaje para que no nos arriesguemos precisamente a eso, de que tengan que trabajar con alguien y que por alguna razón no se pueda conectar y pues obviamente que se les afecte, ¿no? Entonces, denme un segundito, voy a... Mm, mm, mm. Bueno, ahorita checo eso, espérenme. La clase pasada nos habíamos quedado precisamente en la parte de información ad perpetuum, si mal no recuerdo. A ver, espérenme Sí, tantito. sí, buen día. ¿Mandé? Que sí nos quedamos en eso y pues buen día. Ah, buenos días, Core. Bien, ¿tú cómo estás? Bien, también aquí conectándome un poco tarde. Oiga, una duda. Dígame. Me, me surgió la duda de que la semana pasada, bueno, nos dijo que teníamos su número, pero preguntamos si realmente nadie tenemos su número. A lo que voy es, las actividades, por mi parte, digo, ya están en plataforma todas. No Ah, sé ok. si adicional quiere que se las mandemos a algún correo o a su WhatsApp, pues no sé, no están en tanta plataforma. No se preocupen, yo hago la revisión en estos días, hago ya la revisión de su totalidad, obviamente de actividades y demás para ir haciendo concentrados. Ahorita estamos, creo que en nuestra semana 4 más o menos, creo que sí, 4, algo así. Okay. Entonces estamos todavía a la mitad de bloques, no hay absolutamente ningún problema. Yo obviamente hago la revisión, para que no haya ningún detalle. Sí, la primera clase recuerdo habérselos dado, con eso me quedé. No, de Este, hecho yo la semana pasada pues le pasé mi celular porque me lo pidió y digo, bueno, ya mis compañeros lo tienen, pero después dijo, bueno, cualquier cosa me escriben o me marcan y yo así de, ajá, pero no, no tenemos su contacto. ok, pero sí, entonces yo Sí ya lo tengo, proporcionó. Lo que pasa, perdón, es que sí lo proporcionó, solo que como lo puso en el chat, a mí se me olvidó anotarlo. ok, sí, pero ya ahora sí que lo tienen por parte de su compañera Core, y yo tengo el suyo, igual cualquier cosa, pues yo comentarle a ella, pero ahorita vamos creo que en tiempo y en forma, les decía, ya nada más es el asunto de cuidar, más allá, bueno, por un lado la puntualidad, pero más que eso, pues cuidar un poquito la asistencia. Obviamente de los que han faltado y demás, si necesitan justificar, obviamente se los digo con tiempo, porque luego pasa que ya estando en la sesión número 8, ya cuando van a hacer examen y ven que no se les validó el examen, o ven que se les cerró, o ven que no se les tomó en cuenta, pues ya vienen los reclamos cuando desde 3, 4 sesiones anteriores se les dijo, ¿no? Ya tienen 2 faltas, ya no pueden hacer examen, salvo que justifiquen. Esa sería la única manera. Entonces, mejor así nos vamos para que cualquier cosa, pues obviamente la vayamos sacando. Ven que ya platicamos de la plataforma, que se checara, que se tuviera todo en orden. Entonces, ahorita técnicamente ya vamos como en esa parte, vamos a decirlo así. A ver, déjenme proyectar, espérenme tantito.
Ok, estábamos precisamente hablando, obviamente, de lo que era la información ad perpetuum. Decíamos que básicamente eran estos actos que se daban a través de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que no son obligatorios en los procesos o en los juicios, sino que son voluntarios. Y básicamente lo que buscan este tipo de actos es que se pueda realizar una indagatoria o se pueda realizar una prueba. Cualquiera de estas dos tienen la funcionalidad de que lo que buscan es justifican algún tipo de hecho o en su defecto buscan acreditar un derecho. Diríamos nosotros, bueno, ¿y para qué nos serviría acreditar un derecho? ¿Para qué nos serviría esta parte? Nos serviría única y exclusivamente para que en ese momento quedara corroborado y no tuviéramos problemas más adelante de estar enunciándolo una y otra vez. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirve la información ad perpetuum. Ahora, ahí fue donde nos habíamos quedado. Los ejemplos propiamente, tenemos una situación en cuanto a la parte de los ejemplos que yo les puedo poner. Tenemos en el caso, si hablamos de un estado civil y hablamos de recordemos que solamente tenemos dos, no podemos estar hablando ni de la viudez ni del divorcio como un estado civil. Técnicamente, ¿es casado o es soltero? En el caso de las personas viudas o divorciadas, pasan a ser nuevamente solteras. Oficialmente solamente tenemos esos dos estados civiles. Y obviamente en el caso del matrimonio, pues creo que lo acreditamos de una manera muy sencilla, ¿no? Pues obviamente a través de una acta de matrimonio. Pero ¿qué pasaría? ¿Nos está hablando David o alguien le está hablando David o no sé? ¿O tiene su micro abierto nada más David? Ya. A ver, esperen, me está conectando su compañero también. Les decía, Perdone. no se preocupe. Tenemos entonces esa parte en cuanto a la cuestión del estado civil. Si eres casado, lo acreditas sin ningún problema en una cuestión de acta de matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de un concubinato? ¿O qué es lo que pasa cuando hablamos de un estado civil como soltero? Pues eso la realidad es que pues como el concubinato no es necesariamente un estado civil y como la soltería no hay un documento que a mí me entreguen para acreditar mi soltería, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo acreditarlo, claro que puedo acreditarlo, lo podría acreditar a través de una prueba testimonial, que quiere decir, pues gente que corrobore o testigos que corroboren, pues obviamente cuál es mi situación o cuál es mi mecánica en cuanto o en respecto a mi estado civil. Esa nos puede servir y esta prueba testimonial podría fungir como información ad perpetuum, porque a fin y al cabo pues, es una cuestión voluntaria a través de la que yo busco acreditar un hecho, acreditar un derecho y que con ese momento pues quede completamente sentado y que más adelante en las restantes etapas no tengo que estar compruebe y compruebe y compruebe, porque la indagatoria ya se dio. Es el ejemplo del estado civil, no es el único, podemos mencionar también la parte de un derecho real, ¿no? En el caso del derecho real, si yo quiero acreditar un derecho real en cuanto a la parte de la propiedad, pues podría acreditar la parte de, vamos a pensar que busco un juicio de usucapión. En ese caso específico, ¿qué es lo que tendría que acreditar? Pues como me lo requiere la figura, necesito acreditar propiamente que existen la posesión pacífica de 10 años en el inmueble de buena fe. ¿Y eso cómo lo puedo acreditar? Porque básicamente lo que busco es acreditar un derecho real. Ah, bueno, pues esto lo puedo hacer a través de documentales, a través de testimoniales. Testimoniales, pues personas que me conozcan desde hace más de 10 años y que digan que yo he vivido en ese inmueble. Documentales, pues los recibos del predio, los recibos de agua, los recibos de luz, en donde constate que yo he sido la persona que se ha estado haciendo responsable de las obligaciones relativas al inmueble. Y eso es parte precisamente de la información ad perpetuum, por mencionar algunos ejemplos para que lo podamos materializar o lo podamos tener un poquito más claro. Bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es respecto y qué bueno que ya ingresaron los demás. Les comentaba a sus compañeros al principio, a su compañera Core y a su compañero David, que van a tener una dinámica, van a tener una actividad para la siguiente sesión. La idea inicial era que solamente, bueno, más bien que lo hicieran de 2 personas, pero no creo que hay los suficientes temas para que lo hagan los 4 de manera individual. Déjenme ver su lista. Yo creo que mejor lo hacemos conforme a lista para que no haya problemas. Espérenme.
A ver, déjenme buscar. 23. Ay, me falta alguien. Te voy a poder, Jeffrey, de favor, si me puedes enviar tu nombre completo por el chat, por favor. Igual hacerle la mención que les hice la semana pasada nada más a sus dos compañeros que entraron. No me aparecía su lista en blanco, obviamente ya hablamos de lo que pasaba. Los demás si tienen algún problema con su procedimiento de reinscripción y que por eso no aparezcan en lista, chéquenlo y revísenlo, porque si no, pues obviamente al finalizar del bloque, pues vamos a tener esa problemática de que no se les va a poder asentar calificación, porque pues claramente no aparecen en lista y eso va a querer decir que no van a aparecer ni en sistema ni en actas. Entonces, para que lo revisen y lo chequen. De mientras yo les sigo calificando actividades en plataforma, lista y todo lo demás. Entonces ya nada más me falta porque tengo López Romero David, tengo a Rojas Mejía Pedro Alberto y a Ramírez Herrera Coreis. Entonces me falta en este caso Jeffrey. Igual hacerles la misma mención antes de que ustedes entraran. Cuiden por favor su puntualidad. Si no hay alguna permisión por parte de coordinación, tienen que ingresar de manera puntual. Si no, pues obviamente el acceso no se les va a permitir y pues van a tener falta, porque pues obviamente no tenemos alguna situación pues de que haya alguna problemática de por medio. Entonces, chéquenlo, comuníquenlo para que no se perjudique a nadie y cuiden asistencias. En el caso específico, solamente tengo asistencias completas, creo que de Coreisi, y en el caso de David, son los únicos que tengo con asistencias completas. Recuerden que solamente tenemos 8 sesiones. Entonces, si de esas 8 tienen que reunir un 80% de asistencia, pues imagínense cómo nos quedamos, que prácticamente se tiene, ¿qué les puedo decir? Una inasistencia y cachitos, a lo cual se vuelve una inasistencia. Y si tenemos más, pues obviamente ya tenemos el problema. Creo que en el caso, por ejemplo, de Alberto, de Rojas Mejía, Pedro Alberto, nada más tengo una asistencia. 2 asistencias son las únicas que tengo. ¿Sale? Entonces les voy a pedir, por favor, que chequen qué onda, porque si no, vamos a tener muchos problemas. En el caso igual de Jeffrey, imagínate, ni te tenía anotado, no sé por qué. Espérenme, déjenme ver si ya. Voy a anotar el nombre, denme un segundo, es que si no, esto luego es un relajo. Ramírez, Hernández. Ay, Dios. Igual en tu caso, Jeffrey, tengo nada más 2 asistencias, entonces para que por favor lo chequen, lo revisen y no tengamos problemas después. Bueno, los temas cómo quedarían, así como me aparecen como se los mencioné hace un momento, David, Pedro, Coreisi y Jeffrey, así me aparecen como tal. Entonces así se va a quedar. En el caso de David, a ti te tocaría, de hecho, espérenme, no sé por qué no hemos aperturado cámara, ni ustedes ni yo. En el caso tuyo, David, te tocaría medios alternativos a la administración de justicia, ¿sí? Como tú eres el primero, tú vas a dar la introducción, o sea, vas a dar una introducción de qué son, para qué sirven, cómo están compuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claramente cómo son de importantes para la materia civil, ¿sí? Te tocaría ese y te tocaría la parte que es muy poco, sería la parte de mediación. ¿Sale, David? Ahora, en el caso de Pedro, a Pedro te tocaría la parte de
conciliación y arbitraje. ¿Me escucha alguien? Sí, te escucho. Bueno, yo sí. Bueno, Sí te escuchamos, David. Ok, entonces, Pedro sería conciliación y arbitraje. Ah, está bien, sí. ¿Sale? Conciliación. En esa parte, conciliación y arbitraje, claramente, pues la definición y demás, pero lo que más me importa es cómo opera, cómo funciona, cómo se hace todo lo relativo a la materia civil. Yo sé perfectamente que obviamente los mecanismos alternativos de solución permean en todas las materias, pero sin en cambio, pues nos tenemos que abocar a la nuestra. Y ¿sabes qué, Pedro? Yo creo que solamente te quedas con conciliación. Con conciliación y ya nada Sí, más así. nada más, Está bien, sí. conciliación. ¿Por qué? Para que entonces Corey sí se quede con arbitraje, Ok, Miss. ¿sale? Y en el caso de Jeffrey, a ti te tocaría el tema, ahora a ver, espérame tantito, porque no sé dónde lo dejé. A ti te tocaría un tema que se denomina justicia indígena. A ver, espérame, déjame buscar el nombre mejor correcto. Es que de hecho se viene después antes de arbitraje. Se llamaría de los procedimientos de justicia indígena. ¿Sale? Obviamente, en tu caso, ¿qué es lo que harías? Pues obviamente investigar qué es un procedimiento de justicia indígena, para qué sirve, por qué un procedimiento de justicia indígena es un medio alternativo para este tipo de grupos y sobre todo cómo aplica dentro de la materia civil. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí con respecto a los temas? perdone, yo perdí conexión y no escucho absolutamente nada. Ok, David, te toca la parte de... A ver, esperen. Es que a ti te van a tocar dos temas. Tú vas a hacer el primero y vas a dar la introducción, ¿sale? Entonces, a ti el primer tema que te va a tocar, o sea, lo primero que vas a hacer es hablar precisamente de los medios alternativos a la administración de justicia. Si no, igual ya anoté su tema y se lo mando por mensaje más tarde, Miss. Ok, entonces, quedaría así, ¿sale? Recuerden que es esa más la mediación. Ahora, ¿alguien habló? Perdón, yo no la escuché bien. David, me comenta tu compañera Core que ella ya anotó tu tema, entonces que igual si quieres, si tienes problemas de comunicación, pues obviamente te lo hace llegar. A ver, mira, estás entrando otra vez, espera. Es que estoy conectándome desde el teléfono ya Desde el porque teléfono. no me deja avanzar con mi PC. Espera. Espérame, te acepto. Me dijo que son dos temas los míos. Ujú. Ok, entonces le comento a mi compañera que me los pueda proporcionar. Claro. Bueno, Core, te muchas los vuelvo a repetir por si no, medios alternativos a la administración de justicia y la parte de mediación, todo especializado, pues obviamente en la materia civil. Bueno, ahora, en ese sentido de ideas, ¿cuál va a ser la dinámica de trabajo para que no tengamos ningún problema? Les voy a aperturar dos espacios en la semana número, ¿cuál estamos? En la 4, ¿no? En la semana número 4 les voy a aperturar dos espacios. En uno va a estar su investigación. Pueden recurrir a las fuentes que ustedes quieran, a las fuentes bibliográficas que quieran, siempre y cuando, pues obviamente, su trabajo de investigación venga con una metodología. Ustedes ya llevaron metodología y ya saben cómo se maneja eso. Entonces, no hay un número específico de fojas, no hay ningún requerimiento forzoso en cuanto a esa parte, solamente que venga con una parte de metodología y que mínimo constaten 3 informaciones o 3 referencias bibliográficas. Es lo único. Claramente indiferente o indistintamente de su código.
porque el código pues es de FAUL, porque si no, pues no podríamos exponer un tema si no hablamos de la fundamentación legal. Entonces serían 3 fuentes, las que ustedes quieran, revistas especializadas, bibliografía digital, lo que ustedes quieran. Van a tener 2 pestañas abiertas. La primera pestaña va a tener que ver con la parte del trabajo de investigación. Generalmente los trabajos de investigación pues, los manejamos con procesador de texto. Generalmente es Word, ¿no? Y la siguiente pestaña van a tener su material de apoyo. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente el material que ustedes van a proyectarles a sus compañeros para podernos explicar acerca de su tema, ¿sale? Aquí, bueno, vienen dos cuestiones interesantes. Pueden ocupar el programa que quieran, si quieren ocupar Point, si que es de los más manejables, pueden ocupar Geniali, Canva, Prezi, el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Obviamente ese material guía que ustedes hagan es el que van a cargar en la segunda pestaña, que es su presentación que nos van a proyectar para que obviamente podamos entender su tema. Y puede ser, si ustedes creen que su tema lo desarrollan en una diapositiva, pues adelante. Si creen que necesitan 15, tampoco hay problema. El único detalle es que si van a tener diapositivas muchas, pues obviamente no las lean de corrido, ¿no? Sino que si van a leer un fragmento, pues lo expliquen. Sería el único requerimiento. Entonces van a tener esas 2 pestañas habilitadas, una con la parte de investigación y la otra parte con material de apoyo. ¿Para qué? Para que sus compañeros, pues obviamente tienen fecha límite el día viernes de la siguiente semana, para que puedan pues darle ahí más o menos una visualización y posteriormente pues se puedan constatar o se las podamos transmitir, porque al final de cuentas se ingresa como parte de nuestra evaluación, porque pues obviamente le vamos a destinar un tiempo para que ustedes pues claramente puedan tener esa parte. Y eso por un lado. Por otro lado, la dinámica se hizo sobre todo ya a mitad prácticamente del bloque porque pues obviamente solamente tengo participaciones mínimas en cuanto a la parte del grupo en general. Entonces, para evitar que se nos perjudique en este porcentaje, pues bueno, mejor que hagamos un trabajo todos, que todos lo participemos y que todos contribuyamos, porque mi idea, bueno, eso espero yo, pues es que todos se vayan con los porcentajes completos, ¿sale? Entonces, por eso se va a hacer la dinámica de aula invertida para la siguiente semana. El orden es el orden que les acabo de dar, no lo podemos alterar. Pasa así David, pasa después de David Pedro, luego Core y luego Jeffrey. Ese es el orden tal cual, porque pues obviamente llevan una conectividad, por decirlo así. ¿Qué les voy a pedir? También para no aunar o quedarnos tanto tiempo esperando a ver a qué hora, que ya tengan sus materiales a la mano, ¿no? Para que obviamente ya nada más en el momento que termine uno, pues se le dé entrada al otro y demás. ¿Qué es lo que va a importar? Sus trabajos deben de contener también, o su trabajo debe de contener una parte de ensayo. ¿Sí? El de investigación. Un ensayo de, ¿qué les digo? Media cuartilla, 3/4 de cuartilla. Pero va a ser muy importante porque eso lo van a exponer acá con nosotros. Si tú me hablas de conciliación, bueno, pues explícame qué opinas del tema de conciliación, para qué es importante, por qué es bueno promoverlos, por qué es obsoleto. Ya la opinión que ustedes tengan será completamente válida. Tendrán aproximadamente la presentación de cada uno de ustedes durará aproximadamente 10 minutos. Entonces, si se dan cuenta, pues es una presentación muy chiquita, ¿no? Porque pues no son 2 horas, o sea, realmente 10 minutos de cada quien, pues yo creo que está súper bien, para que obviamente puedan preparar sus temas, su material de apoyo y para que más o menos vayan guiándose en ese sentido. ¿Para qué? Para que obviamente en un periodo de 40, 50 minutos nosotros estemos terminando esa actividad y pasemos obviamente a nuestros siguientes temas. Ya nosotros ya vamos a ir con la parte de práctica forense, o sea que ya vamos a empezar con la parte de la redacción y pues bueno, qué mejor que ya empecemos a tener como que el tiempo exacto. ¿Tienen alguna duda de su actividad, de los requisitos, alguna cosa? Bueno, yo por mi parte no, licenciada. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces si no hay problemas, pues vamos a seguir avanzando. Espérenme tantito. Ok, de hecho, pues yo les voy a dar, o sea, no necesariamente es una exposición a ciegas, o sea, realmente yo les voy a dar la introductoria para que más o menos sepan
de qué es de lo que va a tratar el tema de cada uno de ustedes, pero obviamente yo se los doy corto o resumido para que ustedes pues, puedan ampliarse y no les quite material de lo que puedan utilizar para su exposición. Efectivamente, nosotros vamos a hablar acerca de los medios alternativos a la administración de justicia. Estos medios los podemos encontrar con fundamentación legal a partir del 832. Recordemos, siempre les hago la anotación, ¿no? La puntualización. Recordemos que estamos hablando del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. El primer mecanismo que nosotros visualizamos, bueno, sería la mediación. Para esto, primero tenemos que hacer una definición de qué son los mecanismos alternativos. En este caso, los medios alternativos básicamente se puede decir que son estos mecanismos de carácter completamente informal, pero a través de estos lo que se busca es que se pueda resolver un conflicto de intereses, ¿sí? Pero este conflicto de intereses se tiene que arreglar a través de estos medios de una manera extraprocesal. ¿Qué quiere decir? Que se da fuera del juicio y claramente no se evita que lleguemos al procedimiento como tal. Los medios alternativos nos ayudan, ¿no? O colaboran propiamente a la cuestión de la justicia ordinaria. ¿Por qué lo menciono? Porque no necesariamente el hecho de aplicar justicia alternativa quiere decir que estemos de alguna manera sublevando, que estemos de alguna manera quitando a lo que generalmente hacen nuestros procesos o nuestros juicios ordinarios. No, solamente que los medios alternativos pues buscan una parte de resolución. La argumentativa es mucha. O sea, ¿qué quiere decir con una argumentativa mucha? Que tiene su naturaleza jurídica, tiene mucha razón de ser. Por un lado, pues obviamente liberar a los juzgados, a los tribunales, pues obviamente de esta carga de trabajo, porque pues ya estaban súper saturados de procedimientos. Eso por un lado, pero por otro también, pues obviamente se busca que las personas pues resuelvan sus problemáticas sin necesidad de llegar a procedimientos litigiosos. Recordemos, pues estamos en una materia civil y claramente con ella también tenemos una materia familiar, en la cual pues obviamente los procedimientos largos, extenuantes, desgastantes, pues también perjudican a los sujetos intervinientes. Y no solamente en una cuestión emocional, no solamente en una cuestión psicológica, sino también que los afecta mucho hasta en la parte económica, porque obviamente son gastos que implican a un representante legal, son gastos que se generan por los traslados, son gastos que se generan por diferentes, es más, hasta por dejar de trabajar porque tengo audiencia tal día y no puedo faltar. Entonces, todo eso pues es lo que se busca quitar a través de los medios alternativos. Yo les comentaba anteriormente, bueno, en clases anteriores yo les hacía el comentario. Muchas de las veces, pues en la materia, sobre todo familiar y civil en algunos casos, pues muchas de las veces la verdad es que es muy difícil la conciliación. Es muy difícil llegar a buscar mecanismos alternativos y no porque no se pueda y no porque no sea lo mejor, simple y sencillamente, pues porque existe mucha cuestión psicológica y emocional de las partes. Hay mucho coraje, hay mucho resentimiento, hay mucho dolor, hay mucha frustración y hay muchas otras cosas. Por eso muchas de las veces pues, las personas no quieren negociar. Y yo les hacía la equiparación, bueno, en mi caso que soy penalista, yo les decía, la realidad es que muchas de las veces es más fácil llegar a un acuerdo entre la víctima y el victimario que entre personas o entre excónyuges por una pensión alimenticia, por ejemplo, por una guardia y custodia, por una patria potestad, por un, vaya, ¿no? Y esto pues es bien complicado porque al final de cuentas pues todo esto se alarga y se hacen procedimientos extremadamente largos cuando no tendría por qué ser. Ahora, en este supuesto de ideas, pues depende mucho de la familia. La familia influye muchísimo en que los mecanismos alternativos se puedan solucionar, porque pues obviamente son los primeros consejeros de las partes. En primer punto. Y en segundo punto, pues claramente tenemos a la cuestión procesal, obviamente, de representantes legales. Los abogados también influyen mucho a que este medio alternativo se pueda o no se pueda dar. Porque pues somos los asesores y somos los asesores preparados, los asesores que sí tienen, no como la familia que también basa sus opiniones en una cuestión tal vez muy parcial, pero los abogados no.
Sin embargo, pues hay de todo tipo de abogados. Hay abogados que les gusta, ¿no? O es su mecánica alargar los procedimientos. Muchas veces, pues porque ello simboliza pues una mayor cantidad de lucro, una mayor cantidad de ganancia. Eso ya dependerá de cada profesional del derecho, pero pues bueno, creo que los mecanismos alternativos ayudan en muchísima situación para poder desarrollar nuestra actividad, porque la realidad es que por eso nuestro trabajo y nuestra labor se ha desvirtuado mucho, ¿no? Por este tipo de abogados que solamente buscan sacar dinero y alargar los procedimientos lo más posible. Y pues depende, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, digo, ay, no, o sea, que salgan lo más pronto posible y si se ve que se tiene la viabilidad de que todo el mundo gane a través de un medio alternativo, adelante. Si no hay manera, por supuesto que te vas a litis, ¿no? Entonces, pues ya dependerá que ustedes promocionen o no promocionen los mecanismos alternativos. Y también depende de la carga de trabajo. A mí no me conviene un procedimiento largo porque simboliza mucha pérdida de tiempo que a la larga a mí económicamente no me reditúa. Prefiero una celebración de algún medio alternativo y a lo que sigue. Bueno. Para eso nos sirven los mecanismos alternativos. Obviamente, en este caso, quien va a dar la introductoria, pues ya nos explicará un poquito más de la historia, de los mecanismos alternativos, de cómo se aplican, etc. El primer mecanismo alternativo que nosotros vemos es la mediación. En el caso de la mediación, bueno, la mediación pues es un procedimiento porque pues lleva etapa. Es un procedimiento a través del cual pues las personas buscan solucionar o buscan dirimir un conflicto, ¿sí? Pero como no pueden, pues obviamente solicitan la intervención de un tercero. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo o cuál va a ser la funcionalidad de este tercero? Este tercero lo que va a hacer básicamente es facilitarles la comunicación. Muchas de las veces en este tipo de materias algo que es bien complicado es la comunicación. Que las personas no se pueden comunicar sin agredirse, sin insultarse, sin ofenderse, etc. Entonces este tercero lo que hace pues es facilitar la comunicación para que claramente de una manera tranquila, de una manera pacífica, pues puedan obtener un acuerdo. Ese acuerdo claramente tiene que satisfacer los intereses de las dos partes, ¿sí? Y con ello, pues, ¿qué evitamos? Con ello, pues, evitamos claramente la cuestión del proceso judicial. Evitamos llegar a agotar todas las etapas del proceso judicial que nosotros vamos a ir viendo, pues, un poquito más adelante. Bueno, eso por parte de la cuestión de la mediación. Ahora, ¿qué pasa con la mediación? La mediación como tal, hablándolo como procedimiento, si lo podemos llamar de esa manera, como tal hay un centro especializado, porque la realidad es que sí tenemos en Puebla, porque esto depende mucho de las entidades federativas, pero en Puebla sí tenemos un centro estatal de mediación. Y junto con este, pues tiene diferentes dependencias que se van localizando en regiones estratégicas, en donde pues obviamente se puede llevar a cabo este mecanismo alternativo, que es la mediación. Pero si no llegamos a acudir a este centro estatal de mediación, no es el único que puede intervenir o que puede fungir como autoridad mediadora. Tenemos más, que son precisamente los que les aparecen en su diapositiva. Tenemos a la Procuraduría del Ciudadano, tenemos los jueces municipales, o sea, estos jueces que se encuentran dentro de los municipios del estado, los jueces de paz, recordemos que tenemos juntas auxiliares o tenemos poblados, en los cuales pues la figura de juez pues, lo tienen propiamente los jueces de paz. Los jueces indígenas, que precisamente pues su compañero Jeffrey nos va a hacer el comentario con respecto a toda esta parte. Los jueces indígenas también pueden tener la facultad de intervenir como terceros, en este caso como mediadores. Es más, los notarios del estado, los notarios estatales, recordemos que tienen fe pública, están investidos de la fe pública del estado. Por tanto, pues claramente sí tienen la funcionalidad de autoridad para hacer valer propiamente una mediación. Y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal. Recordemos cuando hablábamos del procedimiento de adopción, si mal no recuerdo la sesión pasada, yo les decía, bueno, pues recuerden que acá tenemos dos sistemas, o sea, bueno,
dos DIF, ¿no? Tenemos un DIF estatal y tenemos un DIF municipal. Los encargados de la parte de la mediación será el DIF estatal. Ellos también están facultados para intervenir como mediadores, claro, con respecto a asuntos familiares, asuntos relacionados con menores, etcétera, más que con cosas civiles. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen el personal necesario y la capacitación necesaria para poderlo desarrollar. Eso en el caso de la mediación. Por otro lado, tenemos la parte de la conciliación. En el caso de la conciliación tiene la misma funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que busca exactamente lo mismo que como tal nos busca o busca propiamente la cuestión de que, pues obviamente que busca la parte propiamente de la mediación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente arreglar, solucionar propiamente un conflicto. Esto pues a través de la cuestión voluntaria de las partes, porque para que se pueda acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, sí tenemos que mencionar esto, que precisamente tiene que ser solamente y exclusivamente a, digamos que a voluntad de ellos, si no, pues obviamente no se podrá dar ningún procedimiento alternativo. Ahora, en el caso de la conciliación, en esta obviamente se tendrán que seguir las partes y las disposiciones que nos marca nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimientos, que claramente en este caso de conciliación, bueno, pues ya su compañero, ¿quién le toca? A su compañero Pedro, pues obviamente ya nos hará el favor de explicarnos a detalle cómo se maneja y cómo funciona. Tenemos el tercer mecanismo, que es precisamente el de los procedimientos de justicia indígena. Cuando nosotros hablamos de procedimientos de justicia indígena, pues hemos visto esta mecánica durante mucho tiempo, en donde, dadas las costumbres, las tradiciones, los usos, es más, hasta el propio uso de dialectos de las poblaciones o de los poblados, pues era muy complicado poder tener una justicia realmente buena y eficaz para este tipo de lugares. Por tanto, pues obviamente se empiezan a institucionalizar y a profesionalizar diferentes mecanismos para que pues obviamente ellos puedan ser dirigidos mediante esta cuestión legal. De hecho, en materia penal también tenemos juicios especializados. En materia civil, recuerden que ya nos forzan a esta parte de los intérpretes, de los traductores, para que precisamente no se violenten ningún tipo de derecho, porque son considerados grupos vulnerables. Entonces, pues si así lo hicieron en la materia penal y si en la materia civil pues ya se encontraba de alguna manera, pues bueno, creo que lo justo era que también tuvieran el derecho a tener un mecanismo alternativo. Y de ahí es que surge precisamente la justicia indígena. En el caso de la justicia indígena, pues sí se considera como un mecanismo alternativo de carácter ordinario, a través de los cuales o a través del cual la propia autoridad o el propio Estado tiene que garantizar como parte de sus obligaciones a todos estos integrantes de las comunidades, de los pueblos indígenas, que puedan acceder a la justicia, que puedan acceder claramente a lo que denominamos jurisdicción. Y con ello, ¿cómo se hace cómo se hace? Bueno, ya nos contará su compañero Jeffrey toda esta estructura. Pero básicamente este mecanismo alternativo de justicia indígena tiene que basarse mucho en la cuestión del estudio de todos estos sistemas que se han venido practicando en esos lugares. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo son sus usos? ¿Cómo son sus costumbres? ¿Qué tradiciones tienen? ¿Cómo manejan sus valores? Etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que varios de ellos pues han sido aceptados y han sido de observancia general durante muchísimo tiempo. Y también bajo la protección de nuestra identidad cultural, pues no queremos que este tipo de comunidades desaparezcan por quererlas forzosamente trasladar a un aparato judicial como el que tenemos nosotros. Por eso, pues claramente se les maneja estos procedimientos para que puedan solucionar sus controversias sin someterse a un procedimiento ordinario. Mientras no se violenten derechos humanos y mientras no sean contrarios a la ley, pues ellos pueden dirimir sus controversias a través de este tipo de métodos.
Bueno. Y tenemos el último, que sería la parte del arbitraje. En el caso del arbitraje, el arbitraje también es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir? Pues que es a voluntad de las partes y que precisamente constituye un compromiso. Este compromiso propiamente se da entre las partes intervinientes. ¿Para qué? Buscan arreglar su controversia, pero esta controversia sí se sujeta a la resolución o a la decisión que tome un tercero. En este caso, pues sería el árbitro. Acá pues nos podemos dar figuras porque muchas de las veces se ve una mediación, una conciliación y un arbitraje de la misma manera. Y la realidad es que cada una tiene sus especificaciones que tenemos completamente que visualizarlas, porque si nosotros no la entendemos, cuando tengamos un representado no vamos a saber cuál es la mejor ruta o el mejor camino o la mejor figura que pueden aplicar para resolver su controversia. Digo, en el caso, la facilidad en el caso del arbitraje que nosotros podemos visualizar, literalmente es equiparable la figura a la figura del árbitro en cualquier otra cosa. Por ejemplo, un deporte, por ejemplo, el fútbol. ¿Qué es lo que hace el árbitro? ¿De los acá presentes a alguien le gusta el fútbol? No, Y de repente lo veo. Core dice que más o menos, Alberto dice que no, David y Jeffrey. Pues juego FIFA, no sé si. Sí, valga, claro. Ajá. ¿Qué hace un árbitro, Jeffrey? Pues árbitro es el que, cuando haya una falta, él la dará a saber. La O hará saber cuando, y él dice si sí se cometió o sí, no se cometió. exacto, él es el que Exacto. decide como quién tuvo la culpa a lo mejor de una falta y Claro, y cuando haces algo malo, él te lo dice. claro. Su compañero acaba de decir la palabra clave, ¿no? Es como un Se mediador. somete a la cuestión de que, pues obviamente la decisión que tome propiamente el árbitro. Por supuesto, acá esa es una de las grandes diferenciaciones y que por supuesto que en este caso su compañera Core, que es a la que le va a tocar arbitraje, nos va a decir. A diferencia de los anteriores, como lo puede ser la mediación o la conciliación, en la mediación vemos una característica en la cual solamente regulo que se puedan comunicar las partes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver, condúzcanse con respeto, a ver, no se insulten, a ver, nada más. En la conciliación no, en la conciliación ya hay propuestas. A ver, ¿y por qué no le hacen de esta manera? ¿Y creen que no sería más viable si lo resolvieran así? Y creen que les da propuestas en el caso, ¿no? De la conciliación, ahí tiene una participación más activa. Y el arbitraje, ahí sí, para que vean, ese sí es completamente disruptiva o digamos que invasiva la parte del árbitro, porque ahí verdaderamente, como lo menciona su compañero, el árbitro es el que va a señalar la falta y va a decir quién sí y quién no tiene razón y qué es lo que toca hacer. Entonces, en el caso del arbitraje judicial, pues es exactamente lo mismo. Obviamente aquí la diferenciación es que nosotros vamos como partes, vamos de manera voluntaria, pero desde el momento en que nosotros decidimos someternos a un arbitraje, sabemos perfectamente que la decisión que tome el tercero, que en este caso sería el árbitro, se tiene que llevar a cabo. Y recuerden que todos estos mecanismos alternativos de solución de controversias se elevan a categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma calidad como si fuera una sentencia. ¿Por qué se los digo? Porque muchas de las veces los representados, no importa si es demandado, si es actor, muchas de las veces tienen, digamos que un temor a someter a sus problemáticas a un mecanismo alternativo bajo un argumento muy básico y el argumento básico es que argumentan que una conciliación que yo hago ante un mediador, un conciliador, un árbitro, pues como que no tiene validez, al rato le vale y no sigue lo que dice el acuerdo. No es cierto. Todo lo que digan estas personas autorizadas y todo lo que se resuelva en mecanismo alternativo de solución se eleva a categoría de cosa juzgada. O sea, que tiene el mismo peso como si se hubiera sometido a litis y lo hubiera dictado un juez.
Claramente, ¿por qué? Porque cuando se llega a las conciliaciones, y lo vamos a platicar más adelante en la conciliación obligatoria, ¿no? Como parte del proceso ordinario, todo se tiene que firmar, que ratificar, que pasar, obviamente, el convenio para saber si es adecuado, si no es contrario a derecho y demás. Por tanto, pueden dar la certeza de que, por supuesto, que se tiene que o tiene propiamente una validez. Y en dado caso que alguien falte a lo estipulado en un convenio o en un acuerdo de conciliación, de arbitraje, etcétera, se sujeta propiamente a que puedan surtir las acciones legales como si nos hubiéramos ido a juicio. Entonces, para que igual lo podamos tener presente. Y bueno, pues también para que se los aclaren a las personas que vayan a representar. Y en eso, ahora aquí cabe mencionar algo antes de finalizar con esto. Bueno, ya ustedes darán el mayor número de detalles posibles, mucho más especializada la situación. Pero es importante saber que no todas las situaciones, no todas las problemáticas se pueden someter a árbitro. O sea, hay cosas que no va a poder decidir el árbitro y por eso no se pueden tramitar en arbitraje. Entre ellas son las que encuentran ustedes. Aquellos que hablen sobre derechos de alimentos no se pueden someter a árbitro. El árbitro no puede decir, a ver, en una pensión alimenticia, bueno, tú sí tienes derecho, bueno, tú no tienes derecho. Eso no se puede someter en árbitros. Eso forzosamente es judicial. Los divorcios, igual, como son cuestiones familiares y como son cuestiones internamente y cuestión muy personal, pues no se puede someter a un tercero y que un tercero decida acerca de si te divorcias o no te divorcias. Lo mismo la nulidad de matrimonio. Recordemos que como es un contrato, si no reunimos cierto tipo de requisitos esenciales de estos que no son subsanables, pues obviamente hay una nulidad. Pues de esta nulidad tampoco puede resolver el árbitro. Como lo tenemos específicamente en un código, lo tiene que discernir o decidir propiamente un juez. Del estado civil de las personas, lo mismo, pues obviamente no puede decidir un tercero acerca de algo que es completamente personalísimo, y todos aquellos que tengan que ver con derechos de menores o con derechos de incapaces, con toda esta cuestión de vulnerables, como lo pueden ser este grupo de personas, tampoco se puede decidir en árbitro. Forzosamente todos estos sí se tienen que ir a procedimientos familiares ante juez. Bueno, ya que acabamos nosotros esa parte, ya vamos a pasar con mecanismos alternativos. Nosotros sacamos como la parte de las generalidades de lo que es propiamente la materia civil y la materia familiar. Ahora lo que nosotros vamos a comenzar a ver es algo que se denomina procedimiento o juicio ordinario civil. Nosotros hemos platicado un poquito de los juicios especiales, de los privilegiados, de los ejecutivos. Los hemos visto ya de manera muy especializada, como lo fue un juicio de alimentos, uno de adopción, uno de paternidad, bueno, reconocimiento de paternidad o maternidad, etcétera. Ahorita nosotros ya vamos a ver al 100% uno, que pues es el más importante, sobre todo porque pues es uno de los más usuales, que si yo manejo el ordinario civil voy a manejar un privilegiado, un especial o un ejecutivo, porque la mayoría siguen las etapas. De hecho, se acordarán cuando hablamos de los, por ejemplo, del juicio de alimentos, que decíamos, después de fijada la pensión provisional, se tienen que agotar las etapas del ordinario civil. Ah, bueno, pues precisamente por eso tenemos que conocerlo y tenemos que verlo a fondo. Les decía que acá íbamos a pasar a una parte de práctica forense. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de esta parte de redacción y elaboración de las demandas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando salimos y nos toca realizar una de haber abogado, pues resulta que necesito que me tramite un juicio de alimentos. Ay, Dios. Sí sé que en mi código decía lo que tengo que pedir y cómo lo tengo que pedir, pero no tengo ni idea de cómo empezar. Y acá muchas de las veces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente si iniciamos con alguien que ya tenga la expertise, pues nos volamos sus formatos. Y si no, pues agarramos estos mal llamados machotes de internet y conforme eso lo hacemos. Es válido, digo, eso ya depende de cada quien, pero pues obviamente lo ideal es que ustedes ingresen a una parte de poder redactar una demanda desde cero
y que poco a poco ustedes no tengan el estilo, no tengan la forma de alguien más, sino que ustedes vayan adoptando su propia manera. Obviamente al principio no nos queda tan bien, ¿verdad? No nos queda, no es como la magnánima demanda que uno podría utilizar, pero pues la única forma de podernos hacer expertos pues es a través de la práctica. Entonces ustedes van a tener vamos a hacerlo como una especie de taller, vamos a ir haciendo redacciones, así que les voy a pedir que ahorita no los he molestado con la parte de la cámara y no la han encendido. Y no los estuve molestando porque ya vamos a empezar con ese lado. Van a tener que tener activadas sus cámaras en lo que están haciendo propiamente sus redacciones. Entonces, para que se los aviso, para que no tengamos ningún problema. No sé si nos dé tiempo ahorita iniciarlo o si no la siguiente semana. Entonces hablamos que tenemos la parte de la demanda, de la parte del ordinario civil. Ahora, cuando nosotros vamos a iniciar un procedimiento ordinario civil, lo primero que se formula, vamos a pensar que nosotros vamos a estar ahí, lo primero que se formula es la demanda. ¿La demanda de quién? La demanda del actor. Acá no vamos a hablar de demandante, porque pues no necesariamente, no vamos a hablar del actor. El actor lo primero que tiene que hacer, pues es obviamente la situación de la elaboración de la demanda. Como claramente el actor gran parte o 90% de las veces que recurran a ustedes, pues es porque no son abogados, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a encargar de elaborar la demanda del actor? Pues precisamente ustedes. En este caso, la demanda, el primer requisito es que tiene que ser formulada por escrito, forzosamente. No hay, digamos que otra manera que podamos hacerlo. ¿Qué va a ser lo que va a contener propiamente nuestra demanda? Lo primero que va a contener va a ser el tribunal competente y acá les voy a hacer la enunciación del por qué. Más adelante, si nos da tiempo ahorita. Si no, pues ya la siguiente semana, después de exposición, ya... denme un segundito, permítanme tantito. Ya, discúlpenme. Les decía, entonces, bueno, si la podemos exhibir ahorita, yo les voy a exhibir una, o sea, una real, para que obviamente chequen cómo se va a ir formulando. Ustedes van a decidir, eso va a ser lo padre, ustedes van a decidir si quieren, ya vimos varios procedimientos, ustedes van a decir o elegir cualquiera. Si quieren elegir todos la misma, no hay ningún problema. Lo que sí es que la tienen que elaborar bien, porque una clase después de que la elaboren van a empezar a hacer práctica y la van a pulir en su casa, la vamos a exhibir de manera aleatoria para que sus demás compañeros lo vean. Ahí mismo pues vamos a ir haciendo las correcciones necesarias y yo completamente 100% me percato cuando pues, es redacción de ustedes y cuando no, sobre todo porque ya tengo tareas entregadas y ya sé cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces, les decía, lo ideal es que inicien completamente de cero. O sea, si hay errores, bien, no hay ningún problema, se corrigen. Y posteriormente van a hacer un intercambio de demandas. ¿Para qué? Pues obviamente para la contestación de la demanda.
para que podamos ponernos en los dos papeles, porque no siempre vamos a estar, y se los he comentado, del lado del actor o no siempre vamos a estar del lado del demandado. Entonces es mejor que sepamos elaborar una demanda y una contestación de demanda, ¿sale? Bueno, les decía, aquí lo primero que se tiene que poner es el tribunal competente. Acá tengan mucho cuidado. En el caso del tribunal competente, recuerden que solamente es la autoridad y la jurisdicción. No pueden poner primer juzgado de lo familiar. ¿Por qué? Porque no saben si va a ser turnada al primero, ¿sale? O al segundo o al que sea. Entonces, hasta ese momento solamente se habla de un tribunal competente. No sabemos ni el número de expediente y no sabemos a qué juzgado se va. Entonces hay que tener cuidado porque recuerden que llega directamente a oficialía. Por otro lado, ya después de que pusimos nuestro tribunal competente, vamos a tener la parte del nombre del actor o la persona que se encargue de promover en su nombre. Ponemos el ejemplo de los alimentos. Técnicamente el acreedor, técnicamente el actor sería el acreedor alimentista, pero si el acreedor alimentista es un niño de 5 años, pues claramente ¿quién se va a encargar de promover en su nombre? Pues la mayoría de veces el otro progenitor, en este caso, pues puede ser la mamá, ¿no? Van a poner su domicilio, 2 domicilios. Van a poner el domicilio particular, o sea, en el donde yo vivo, y van a poner un domicilio el cual sea señalado para poder recibir notificaciones, ¿sí? Ahora, en esta parte, pues obviamente el domicilio para recibir notificaciones generalmente pues es el domicilio del abogado, ¿no? Del despacho, etcétera. Posteriormente tenemos el nombre y el domicilio del abogado patrón, ¿sí? En ese nombre y domicilio, pues claramente no hablamos de su domicilio particular, estamos hablando de su domicilio obviamente profesional. Ahí también deben de expresar toda la parte de sus datos. Estos datos, obviamente los datos del título, ¿no? Los datos de la inscripción del título. Recuerden esta parte también. Anteriormente solamente bastaba con que las personas egresaran de una licenciatura en Derecho y se titularan. Actualmente no solamente es eso, también se tienen que inscribir propiamente los títulos profesionales, las cédulas ante el Tribunal Superior de Justicia, porque si no, pues no pueden ser abogados patronos. Solo podrán escuchar notificaciones y demás, pero nada más. Y posteriormente tienen que poner el nombre y el domicilio del demandado, ¿sí? No siempre se sabe, también hay que tener en conciencia eso. A veces la persona no se conoce o a veces el domicilio de la persona es desconocido. En esos casos ponen así la expresión, pues obviamente que es persona incierta o que es persona desconocida. Y en automático, pues el juez sobreentenderá que pues no conocemos o a la persona o el propio domicilio y que por tanto pues no tenemos la manera de dónde localizarlo. Posteriormente a ello ya vienen la cuestión de los diferentes capítulos, ¿sí? O los diferentes apartados. En esos capítulos o apartados, lo primero que tenemos es un capítulo que se denomina prestaciones, ¿sí? En el caso del capítulo que se denomina prestaciones, ahí es donde nosotros, ustedes, van a colocar el objeto, bueno, puede ser uno, pueden ser varios, las cosas que se están reclamando, ¿sí? Vamos a pensar igual, pensión alimenticia. ¿Qué es lo que estoy reclamando? Lo platicamos cuando hablamos de ese tema. Ah, pues pensión provisional. Ah, pero también puedo reclamar sus accesorios. ¿Cuáles podrían ser los accesorios de una pensión alimenticia? Probablemente unas pensiones retroactivas. Pues ahí lo pongo en esta parte de prestaciones. Es más, si existe ya un valor, pues obviamente tengo que poner el valor obviamente de lo que yo voy a demandar. En ese caso específico, recordarán, hablábamos que no se podía solicitar más de un 50%. Entonces, cuando nosotros ponemos el valor de lo demandado, podríamos poner que estamos exigiendo el 50%, por poner un ejemplo. Posteriormente a eso tenemos la palabra hechos. Core, ¿me podrías hacer el favor de leerme el capítulo de hechos? Bueno, la parte de hechos. Claro, dice, bajo la palabra hechos, la exposición clara y
sucinta, ajá, de aquellos en que el actor de aquellos en donde el actor funde su demanda, numerándolos y narrándolos con la precisión de tal manera que al demandado no se le deje en el estado de indefensión, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que ejerzan. Ok, en el caso de la palabra hechos, básicamente es la novela, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es donde nosotros vamos a contar el chisme tal cual, porque el juez no sabe, el juez no tiene idea, o sea, sabe que es un juicio de alimentos, pero no sabe realmente qué pasó. Precisamente ahí es donde entra nuestra parte para narrar claramente, para exponer de una manera entendible, pues obviamente el por qué el actor está demandando lo que demanda, ¿no? Tienen que ir numerados, hecho 1, hecho 2, hecho 3, no sé. Y los tenemos que ir contando, ¿sí? Esto nos dice que es para que no dejemos al demandado en estado de indefensión, por supuesto, porque recuerden que después de admitida la demanda, se le tendrá que correr traslado al demandado, para que con ello, pues haga lo que a su derecho e interés convenga. Entonces, imagínense que yo cuento también bien mal los hechos y el pobre demandado no tiene ni idea como de qué le están hablando. Precisamente por eso, pues se tiene que hacer una demanda, pues obviamente una demanda de manera correcta y en la palabra de hecho yo tengo que contar tal cual las cosas como pasaron. Obviamente esta parte de los hechos, pues lo tenemos que relacionarlos propiamente con los títulos de las acciones que estamos ejerciendo. Claro, si yo estoy solicitando una pensión alimenticia, pues en los hechos tengo que acreditar el por qué el deudor tendría que pagarle eso al acreedor. Ah, bueno, pues tiene que ir todo relacionado. Aquí dependerá mucho de su forma de redacción en la parte de los hechos y qué tanto quieran o qué tanto no quieran, obviamente, contar. Por otro lado, tenemos la parte de la palabra derecho, ¿sí? En el caso de la palabra derecho, aquí vamos a poner la cuestión de la fundamentación legal, que quiere decir todos los artículos en los cuales yo estoy basando mi demanda. Ahora, aquí generalmente lo que se pone o lo que pensamos que se pone son, no sé, los fundamentos o los artículos de mi Código de Procedimientos Civiles. No necesariamente, la realidad es que sí pueden ser preceptos legales, necesariamente así, pero pueden ser hasta tratados internacionales, pueden invocar jurisprudencia, que claramente ustedes vean que es aplicable a su caso, lo pueden hacer. Siempre y cuando, pues obviamente los autorice la ley, podemos poner todo lo necesario para poder respaldar nuestra propia demanda. Entonces, ¿qué les aconsejo? Mínimamente, pues si quieren para hacer la práctica, pues un tratado internacional, vamos a pensar, dicen, a ver, yo voy a hablar de pensión alimenticia porque hay menores y voy a poner un tratado internacional que es donde me habla de la defensa del principio del interés superior del menor y lo pone. Y tienen que poner claramente cuál es la parte, cuál es el nombre del tratado y cuál es la parte que yo invoco que le sirve propiamente a mi demanda. Lo mismo con la jurisprudencia. Si ustedes eligen una jurisprudencia, que va a ser su caso, pueden elegir o un tratado internacional o una jurisprudencia. Si es jurisprudencia, recuerden que no solamente basta con el rubro, sino que tienen que poner, pues obviamente, copiar, digámoslo así, pues obviamente su jurisprudencia, porque pues si no, no tendríamos idea como que a qué se refiere. Bueno, ese sería el otro capítulo. Ay, espérenme. Así aquí está el otro. Ok. Tenemos la siguiente, que es la parte del apartado de pruebas o el capítulo de pruebas. En el caso de las pruebas, claramente se van a estabilizar o se van a establecer más bien las pruebas que nosotros vamos a ofrecer. Y una parte muy importante, las pruebas tienen que estar relacionadas con el capítulo de los hechos, ¿sí? Y de hecho es prueba 1, relacionada, acreditando lo que dice mi hecho número 1. Y así vamos, pruebas, hecho, prueba, hecho, prueba, hecho. Ahora, en esta parte es muy importante, cuando pasemos a la cuestión de las pruebas, o sea, cuando sigamos avanzando en la cuestión de las pruebas, lo vamos a ver.
Es muy importante porque el hecho de que tengamos muchas pruebas no nos garantiza absolutamente nada y esto es muy importante. Muchas veces decimos, no, bueno, este abogado exhibió 15 pruebas, un buenazo. No es cierto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el hecho de que yo ofrezca una infinidad de pruebas, para empezar, no quiere decir que todas sean admitidas. Y muy probablemente si cae en cierto tipo de pruebas como dilatorias, en pruebas que tratan de acreditar hechos que ya están acreditados, etcétera, sobreabundantes, van a ser desechadas y no nos va a servir de absolutamente nada. Entonces, si yo ya tengo un hecho probado con una prueba, ya no tengo por qué buscar más y más y más pruebas para comprobar el mismo hecho. Entonces, lo ideal, si yo tengo 5 hechos, tengo 5 pruebas, fin. Es más, va a haber hechos, 2 hechos que pueda acreditar con una sola prueba. Entonces, no es necesario. Hay pruebas que sí se pueden realizar de una manera adecuada, no vamos a necesitar como un gran número de ellas, porque caemos en ese riesgo que nos puedan desechar y claramente pues no servirían absolutamente de nada. El siguiente capítulo que tenemos posteriormente a la parte de las pruebas sería la parte de peticiones, ¿sí? ¿Qué son las peticiones? Pues como su nombre lo dice, es lo que estamos pidiendo del tribunal, o sea, es lo que queremos que él nos dé, así de fácil. Y lo último, también importante, las firmas autógrafas del actor y las firmas, obviamente, del abogado patrón. Puede ser actor o puede ser su representante, por lo que les acabé de comentar. Si estamos hablando de un menor o de un incapaz, pues necesitaría forzosamente un representante y el representante tendrá que firmar. Y el abogado patrón, lo vamos a ver también más adelante cuando se hable del desechamiento. Hay requisitos que no son subsanables y uno de ellos es este. Si yo no firmo, ¿qué es lo que va a pasar? En automático se desecha la demanda. Así que tengan mucho cuidado. Ahora, ¿por qué no se habla de firmas autógrafas? Porque precisamente tienen que ser del puño y letra, obviamente del actor y obviamente del abogado patrono. No se pueden copiar y pegar, no se pueden digitalizar, no, tienen que ser completamente del puño y letra para darle la autenticidad. Obvio, ustedes y yo lo sabemos, hay muchos abogados que como el actor está lejos, está de viaje, le da flojera, pues todos los abogados hay unos muy buenos para falsificar firmas. Y dicen, bueno, pero pues es que total, pues el actor me dijo que sí, que me autorizaba. Bueno, pues ya depende de cada quien. Si ustedes creen no tener problemas, si lo pueden y lo quieren hacer, adelante. Pero pues al final de cuentas, si lo vemos desde un punto objetivo de vista, pues por supuesto que es falsificación. Entonces hay que tener también muchísimo cuidado con cómo manejamos esa parte o cómo manejamos esa situación. Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta con respecto a los requisitos o con respecto a los elementos de la demanda? No, mis. ¿No? Perfecto. Bueno, de todos modos, pues van a tener que practicarlo. Ahorita checamos esa parte. Déjenme proyecto lo demás. Déjenme lo busco acá a ver si lo... Es más, yo creo que de una vez se los proyecto. Espérenme tantito. Sí, yo creo que sí. Ah, caray. Esperen, déjenme buscar porque... Ay, Dios. Bueno, según yo, la tenía testada, obviamente por la cuestión de los datos personales, pero... Ay, Dios, creo que no está testada. Bueno, se las voy a poner así, no creo que haya ningún problema. A ver, espérenme tantito.
A ver, ahí va. Ya les aparece, ¿verdad? En su pantalla. Ya aparece. Ok, bueno. Decía que no estaba testada, sobre todo con la cuestión de los nombres, pero vaya, no hay problema. Tenemos lo primero, aquí está nuestro primer requisito. Cuando ustedes elaboren la suya, yo voy a ir calificando literalmente por cada uno de los rubros que explicamos hace un momento, ¿no? Obviamente, si ustedes se pudieron percatar en esta parte, estamos hablando de 10 requisitos importantes que debe de reunir su demanda, indistintamente de cómo redacten, si quieren echarle más cuestión y más diálogo y más situación, es completamente su decisión. Pero lo que sí es importante saber es que tiene que reunir forzosamente esos 10 elementos, porque si no los reúne, entonces, pues claramente nuestra demanda tendría que ser declarada, obviamente como desechada. Puede subsanarse, hay algunos que se pueden subsanar, pero pues hay algunos que nos desechan de plano. Ahí está. Acá tenemos el primer requisito del cual les hablé, que obviamente nos manejaba la parte de la autoridad, de la competencia de la autoridad. Yo les decía, como no sabemos, no podemos poner ni número de expediente ni en qué juzgado está, porque todavía tenemos que esperar a que la oficialía de partes nos turne. Recordemos que para que nos turnen, pues obviamente depende de la carga de trabajo de los juzgados y conforme eso, pues nos van turnando al azar. Entonces, por eso que se pone, este caso específicamente es un caso de pensión alimenticia. Entonces, obviamente estamos hablando, ya lo saben, la materia, en este caso de alimentos, pues es competencia de la materia familiar. Por eso tiene ciudadano juez especializado en materia familiar en turno. Obviamente tenemos la competencia en materia y tenemos la competencia en cuestión territorial, porque estamos en el Distrito Judicial de Puebla. Fue obviamente un caso poblano. Posteriormente tenemos... Ok, posteriormente tenemos el nombre de la actora. Bueno, de hecho es la representante de la acreedora, ¿no? Porque la acreedora es una menor de edad, por tanto la representa su madre, ¿sí? Entonces tenemos el nombre de la que va a fungir como representante de la acreedora, obviamente la parte actora, aquí tienen obviamente el nombre. Tenemos obviamente promueve, se tiene que promover, poner si se promueve, no sé, promuevo en mi nombre, quiere decir que tú eres completamente tu actor, o puedes poner, si es un menor de edad o un incapaz, pues promoviendo en representación de. En este caso, pues mi menor hija, ya se sobreentiende que estamos hablando de una menor de edad. Se pone el nombre y obviamente los apellidos, porque pues los apellidos claramente uno es de ella y otro es pues obviamente del deudor alimentista. Explica, obviamente dice que el carácter en el cual ella representa es el carácter de madre. Se tiene que acreditar, porque pues si no, yo puedo decir que soy su mamá y yo la represento, pero ¿cómo acredito? Técnicamente pues queda el apellido y pues se sobreentiende, pero se tiene que demostrar. Y ya lo habíamos comentado, para obviamente acreditar una relación paterno-materno-filial, pues lo ideal es el acta de nacimiento. Y se describe el acta de nacimiento, acá lo pueden ver. Ahí está. Ahí sí nos podemos dar cuenta, pues obviamente se dice el número del acta propiamente, en qué libro se encuentra, en qué juzgado, etcétera. Posteriormente habíamos hablado de 2 domicilios, obviamente pone su domicilio particular y pone su segundo domicilio, que es el domicilio para recibir notificaciones, pues obviamente ya lo pone, acá está. Y posteriormente, pues ya viene obviamente la cuestión de la designación o los datos del abogado patrón. En este caso, pues está su servidora. Y obviamente el domicilio lo tenemos en la misma dirección donde pues obviamente él puso o ella puso más bien que se iban a recepcionar las notificaciones. Y pues obviamente el título ya se encuentra registrado, ahí viene la partida, viene la foja, viene el tomo y viene el año y bueno. Y si tienen alguien más que vaya a recibir sus notificaciones, algún amigo, algún colega, cuando ustedes no puedan, pues también lo ponen, ¿no? Esta persona ya no es necesaria que esté inscrita en el tribunal porque solamente va a estar en la parte de oír o recibir notificaciones a su nombre. Entonces, eso no hay ningún problema.
Ahora ponen qué es lo que qué es lo que vienen a hacer. Pues obviamente lo que vienen a hacer pues es un juicio de alimentos, decíamos. Y obviamente sabemos que el juicio de alimentos se puede tramitar por la vía privilegiada. ¿En contra de quién? Pues tienen que poner el nombre y el domicilio del demandado. Aquí está su nombre y acá tiene su domicilio. ¿Para qué? Pues obviamente para que lo puedan ir a emplazar y para que claramente le puedan comentar pues cómo está el asunto y de qué es de lo que se le está obviamente demandando. Aquí viene nuestro primer capítulo. Nuestro primer capítulo, de hecho vamos a ver nada más el primero y les voy a dar 10 minutos para que puedan redactar por lo menos la primera parte y la vamos desarrollando. Ya en la siguiente clase, después de sus exposiciones, seguimos visualizándola y seguimos redactando. Tenemos la parte de prestaciones, decíamos que las prestaciones, pues es obviamente lo que yo vengo a pedir, pero también puedo pedir los accesorios. Recordarán cuando vimos juicio de alimentos, y acá ya lo pueden ver materializado la teoría en la práctica, decíamos que lo primero que se tenía que pedir pues era la pensión alimentaria de carácter provisional. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, al menor no se le puede dejar volando ni se le puede dejar en estado de indefensión en lo que dura el juicio. Entonces, lo primero que se pide, pues obviamente es una pensión alimenticia de carácter provisional. Acá obviamente se hace porque hay una serie de cosas, se hace una petición del 60. No hay ningún problema. Yo sé perfectamente y lo hablé en este caso con mi actora, que yo le decía, mira, pedimos más para obtener más, pero no nos van a dar más del 50%. Entonces se pide la cantidad, obviamente, de las percepciones del deudor. Aquí se hace una mención interesante que vamos a ver más adelante. Obviamente cuando yo voy a pedir el 60% de lo que recibe el demandado porque tiene capacidad económica, ¿cómo pongo la cuestión de capacidad económica? Porque la persona, el demandado, obviamente por comentarios de la actora, dice, bueno, él trabaja en Cometra, recuerdan que es esta situación de valores, esta empresa que se dedica al traslado de valores, y pues trabaja ahí. Ah, bueno, pues lo ponemos, ¿no? ¿Qué otra cosa es lo que yo pido aparte de la pensión provisional? Pues claramente, pues yo lo que pido también, pues es una pensión definitiva. ¿Cuáles son los accesorios? Los accesorios es que también quiero una pensión retroactiva porque pues obviamente desde el 2013 la persona no daba o no aportaba ninguna situación para su acreedora alimentaria. Y otro accesorio, pues obviamente el pago de gastos y costas. Acá viene una situación. ¿Qué involucra o qué contiene el pago de gastos y costas? ¿Qué es el pago? ¿Qué involucra el pago de gastos y costas? Es el proceso, ¿no? Sí, ¿qué involucra? ¿Qué sabemos que involucra nuestros gastos y nuestras costas? De hecho, ya lo habíamos tocado, creo que en algún momento esta problemática, porque la realidad es que también a la larga resulta ser un problema. Pues ¿no? No, Porque imagínense, al rato que ustedes quieran pedir, o sea, ¿cómo le van a decir? Sí, señora, vamos a pedir gastos y costas. Ah, abogado, y dígame, ¿qué es un gasto y una costa? No, pues ni idea. No, pues felicidades. Entonces, va a ser un problema, muchachos, carambas. De hecho, generalmente lo conocemos como costas judiciales, generalmente así se maneja. De hecho, si lo gustan, es más, lo van a buscar. En el artículo, déjenme pensar, 6 o 7 de su Código Civil de carácter federal, van a encontrar lo que son y cómo se manejan propiamente las costas, ¿no? Las costas de carácter judicial. Básicamente son los gastos, recuerden, pues obviamente se supone que lo ideal
pues es que la persona que está, a la cual están tramitando, pues claramente gane. Y el que gane, pues obviamente tendrá el derecho a exigirlo. ¿Por qué? Porque por su culpa, precisamente tuve que generar gastos que yo no tenía previstos y que, bueno, pues tuvieron que salir de mi bolsa y al final te demostré que tenía razón. Entonces, por tanto, tienes que compensar los gastos que obviamente yo te di. Bueno, no te di, pero obviamente los gasté propiamente en el procedimiento. La suma no la digo yo, por eso nada más se pone así el pago de gastos y costas, porque eso a la larga o al final, pues lo tendrá que determinar propiamente el tribunal, ¿no? En cuanto a cuánta fue la cantidad económica que se pudo haber dado como tal. Bueno, ahora, en esta parte les decía, pues obviamente el pago de gastos y costas se puede considerar o se puede tratar como la parte de que es un accesorio a lo que yo estoy pidiéndole a la autoridad. Por eso, si se dan cuenta, pues se encuentra dentro de este capítulo de prestaciones. Hasta acá específicamente, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Sí, forzosamente debe de seguir ese orden. Claro, forzosamente tiene que seguir ese orden. No por uno, o sea, la realidad es que porque así lo mandate el código, por eso les exhibí hace un momento cuáles son los requisitos que nos marca el código y tal cual nos lo marca el código es el orden en el cual pues obviamente tenemos que seguirlo propiamente y de hecho se van a ir percatando con los demás requisitos que sí se tiene que seguir completamente el orden. Y bueno, a la larga pues hasta les ayuda, porque pues la verdad es que vamos agarrando como una práctica en la cual pues ya poder modificar o estar cambiando de orden pues tampoco nos sería como muy viable, vamos a decirlo así. Bueno, si no tienen dudas o si no tienen preguntas, les voy a pedir que aperturen su cámara y que se pongan a redactar única y exclusivamente los primeros puntos. Es más, vamos a hacer lo siguiente para que no nos saturemos. Vamos a dejar el capítulo de prestaciones y solamente vamos a poner los primeros 4 requisitos. ¿Qué quiere decir? El tribunal, los datos del actor, los datos del demandado y los datos del abogado patrón. Nada más esos 4 para que le den la primera estructura a su prototipo de demanda. Obviamente, pues tienen que ir pensando cuál va a ser el asunto, cuál va a ser el procedimiento que van a elegir, porque si no es de materia familiar y es de materia civil, pues claramente hasta en la mención de la autoridad, pues tendrían que cambiarlo. Entonces, tienen, espera, 10 minutos nada más, son las 11:35, 11:45 máximo, y ya les paso lista y pues obviamente ya se pueden retirar. Entonces les pido por favor que aperturen sus cámaras en lo que empiezan a hacer su redacción. Sus cámaras, muchachos. Miriam, ¿quién es Miriam? Voy. Estoy. Sí, adelante, adelante. Los espero, los espero. De hecho, tuvieron hora 35 para que organizaran ese asunto.
Listo, muchachos, a ver. Ya para que nos podamos ir. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo van? Yo todavía no acabo. Casi voy a Todavía no acaban. Perfecto. Pero bueno, por lo Yo menos no ya, yo acabo. creo que ya eligieron por lo menos cuál va a ser obviamente su procedimiento. Lo vamos a dejar para que obviamente lo pulan obviamente en su casa. Nada más esa parte, las demás las vamos a ir trabajando poco a poco, los fundamentos y todo lo demás, para que lo vayamos sacando sin mayor problema. ¿Sale? Entonces nada más acaben ese para que la siguiente sesión después de sus exposiciones podamos exhibirlas y podamos platicar un poquito de cómo van sus encabezados, porque al final de cuentas pues, son los primeros 4 requisitos de la totalidad de los que tenemos que tener. ¿Sale? Bueno, ya no les paso lista porque pues obviamente ya los vi. Ya tengo la asistencia David, Pedro, Core y Jeffrey. Ya tengo a los 4, ¿sale? Nada más déjenme les tomo su evidencia para que ya se puedan retirar a su siguiente sesión. Esperen un tantito. Está cargando mi celular. Ahí va. Ahora, si saludan, no les digo, se pasa. Eso es al principio, muchachos, al principio. Espérenme, que se movió mucho David. ¿Qué pasó, David? Ahí va. A ver, déjenme ver. Listo, creo que ahora sí ya me salieron todos. Bueno, pues entonces, de todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, pues hoy me avisan. Salen, cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Nos escuchamos el siguiente sábado. Adiós, cuídense.